Son las 7:35 y aquí en las 5 a las 7 queremos contribuir al conocimiento de lo que está viviendo nuestra ciudad con motivo de su aniversario, el número 486, desde que Francisco Pizarro la fundó, en lo que había sido una ciudad que tenía ya miles de años. En el momento en que Pizarro llegó, vivían en estos tres valles, Chillón, Lurín y Rímac, 200.000 personas, y tenía una superficie agrícola superior a la que hay ahora en esos tres valles, de manera que no es que se inventó la ciudad, se adaptó al orden impuesto por los españoles, que es diferente. En todo caso, hoy tenemos dificultades vinculadas a la cantidad de habitantes que hay ahí, a la manera imprevista como se ha urbanizado, como se ha construido y como se ha diseñado el transporte. Por eso hemos tomado contacto con la Asociación Lima Como Vamos, que es una referencia como observatorio de la vida ciudadana, no solo en Lima en general, sino en las ciudades de nuestro país. Y hemos invitado a la coordinadora técnica Patricia Alata para que nos dé unas pistas de la manera como nuestra ciudad capital está cambiando. Muy buenas tardes, Patricia Alata. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar contigo. Quisiera comenzar preguntándole qué ha cambiado desde que existe, desde hace unos meses, una autoridad autónoma del transporte urbano, la ATU, que ha supuesto que la Municipalidad Metropolitana de Lima entrega a esta nueva entidad la responsabilidad sobre el transporte público. ¿Qué ha cambiado respecto del transporte los últimos meses? Es importante resaltar en cuanto a la ATU que este primer periodo que ha tenido ha sido mucho justamente de hacer eso, de poner orden internamente, ¿no? Que es un gran proceso bastante complejo porque ha tenido que tomar las competencias de Lima, de Callao, de la ATE, que es la que mencionaba la línea de metros, y entenderse y configurarse, y luego le cayó una pandemia encima, ¿no? Que también empezó ahí a cambiar todo el panorama. Entonces, es muy importante el avance que se tiene con la ATU de tener una institución que pueda al fin reunir un poco las competencias que se tenían dispersas sobre la ciudad, pero hay mucho que trabajar ahora y nos parece de que la pandemia ha revelado mucho más eso, ¿no? El transporte público, a pesar de que ya se está poniendo como punto clave en la agenda política, en la agenda económica, en la agenda en general de la ciudadanía como un tema vital, todavía seguimos viéndolo como un tema secundario. Y lo hemos visto ahora en la pandemia. El transporte público ha sido vital en cuanto a calidad para poder asegurar la salud de las personas, pero también para acceso a trabajo, acceso justamente a poder resolver las inequidades que existen. Sin embargo, la inversión que ha sido necesaria dar a los sistemas de transporte público no se ha dado en el momento adecuado. Y hemos visto justamente cómo quienes lo han sentido más han sido los ciudadanos y ciudadanas que se movilizan en el metropolitano, que no contaba con los buses, en las líneas alimentadores que tenían el sistema cerrado porque no podían cubrir la cantidad de la operación en sí misma, ¿no? Entonces, todavía tenemos este gran pendiente, que es poner a la movilidad como prioridad, una de las prioridades en las ciudades del país. Señora Alata, si seguimos al ritmo en el que estamos, ¿cuánto tomará para poder tener una tarjeta electrónica con la que se paga indistintamente el metro, los buses de los corredores, el metropolitano y los servicios en general de transporte nacional? ¿Cuándo podremos, sin dinero en efectivo, tener una tarjeta que muestre de manera patente que se ha unificado el transporte urbano en la capital? Ese es un tema muy importante el que estás mencionando y que de hecho ahora con temas de salud tiene que ver todavía más, es más importante. Sin embargo, muchas de las discusiones que se tenían respecto a ese tema, que tiene mucho que ver también con los contratos previos que tenían los sistemas, porque teníamos ya el metropolitano, que afortunadamente se ha podido unir con los corredores complementarios que funcionan con la misma tarjeta. El metro funciona con una distinta y hay que esperar a que esos contratos o caduquen o tengan que cumplir con su proceso. Sin embargo, ese proceso de negociación y de replanteamiento que justamente la ATU compartió con distintos expertos, se ha tenido que replantear o en todo caso ver las prioridades con el contexto que se ha tenido el año pasado, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso ha retrasado mucho el trabajo que tiene ATU, que tienen las distintas instituciones,
y que es necesario priorizar, ¿no? Entonces, ese tema es de por sí una gran urgencia, pero también no solamente ver la unidad de las tarjetas, sino del sistema en sí. Todavía estamos hablando de sistemas no conectados. El metropolitano funciona por su lado, los corredores también por su lado, las líneas de metro por su lado, y no hablemos del transporte tradicional, los colectivos que ahora en el resto del país también son formales, lamentablemente es un retroceso a la reforma de transporte. Gracias a una decisión tomada por los congresistas, hay que decirlo, sí. Ahora, hay un tema que es aún más importante que el transporte, es el de la seguridad ciudadana. ¿Cuánto hemos avanzado a integrar los servicios diferentes, particularmente el de la Policía Nacional, con el del Serenazgo? Sí, esa articulación es un esfuerzo que se viene dando y de hecho si nosotros vemos, justamente nos estamos trabajando las estadísticas de estos últimos 10 años que nosotros venimos evaluando el estado de la ciudad, la victimización se ha venido disminuyendo. Desde el año, al menos del 2013 hasta ahora, ha bajado en 10 puntos porcentuales la victimización. Sin embargo, se siente estancada en estos últimos años, no ha venido bajando al ritmo que se tenía antes, y eso no quita de que la percepción de inseguridad en la ciudad haya incrementado, ¿no? 8 de cada 10 personas se sienten inseguras, y es un nivel muy alto que afecta mucho las condiciones de cómo uno se mueve en la ciudad, a dónde accede, a dónde puede ir a trabajar o estudiar. Y es ahí donde también tenemos que enfocarnos, ¿no? E identificar que no solamente se trata de he sido víctima sí o no, sino qué medidas se dan al respecto. Porque existe una brecha entre las personas que son víctimas de algún delito y las que denuncian. Y es esa brecha también en la que tenemos que trabajar, porque finalmente las estadísticas de cuántas personas han denunciado ante la policía o ante la institución específica que tenga que ver con el delito al que ha sido víctima, porque existe también violencia de género, etcétera, se tiene que atender, porque solamente el 17% de personas en Lima tienen autoprograma. Entonces es sumamente importante trabajar en eso, en la confianza en las instituciones. Sin duda. Patricia Lata, una última pregunta es saber si esta pandemia nos habrá dejado como elemento positivo un uso más generalizado de la bicicleta. ¿Esto es una necesidad pasajera o cree usted que es un cambio cultural que se está produciendo y que va a ser respaldado por las autoridades que nos prometen, creo, en Lima, 240 kilómetros de ciclovía? Esta es una gran oportunidad para que justamente estos esfuerzos de todas las ciclovías emergentes puedan convertirse luego del periodo de pandemia en ciclovías, parte de la red de las ciclovías. Y creo que justamente ha sido un gran motor para visibilizar las diversas actividades que pueden existir vinculadas a las ciclovías y a las bicicletas. Sin embargo, es necesario que eso también esté articulado a un sistema de transporte y a un enfoque de movilidad completo, porque no solamente necesitamos buenas ciclovías, sino de que estas ciclovías estén integradas a sistemas seguros para que justamente puedan hacer el intercambio de caminata, bicicleta, transporte público cuando sea necesario, y las vías sean seguras incluso cuando hay vehículos transitando, porque en este momento nos sentimos cómodos posiblemente transitando los domingos, que no hay autos, o en ciertas rutas donde no hay autos, pero uno debería de sentirse seguro al momento de Por supuesto que sí. Bicicleta, incluso con vehículos alrededor. Muchas gracias, Patricia Lata, coordinadora técnica del Observatorio Lima. ¿Cómo vamos? Muchas gracias. Mañana conversaremos con el alcalde de Lima sobre la ciudad. Vamos a hacer una pausa y recibiremos después de ella al historiador Ramón Mujica, que nos hablará de un libro de reciente aparición, que es sin duda una de las grandes realizaciones bibliográficas del año pasado, Arte Imperial Inca.